Mi nombre es Rosa y durante muchos años fui azafata de vuelo. Era una rutina diaria para mí, hasta que algo ocurrió que cambió mi vida para siempre. En ese momento estaba en un vuelo rutinario, como los cientos que había hecho antes. El día parecía normal, el cielo despejado y el avión transportaba a pasajeros tranquilos. Estaba trabajando como siempre, asegurándome de que todos estuvieran a salvo a bordo. Pero de repente, algo sucedió que no pude prever. La aeronave comenzó a sacudirse violentamente, como si estuviera siendo golpeada por una fuerza externa. El sonido del metal retorciéndose, los gritos de pánico. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Entonces hubo una explosión y en ese instante algo dentro de mí entendió que había muerto. Aunque no entendía cómo, de alguna forma supe que mi alma se había desprendido de mi cuerpo. Por primera vez en mi vida, comprendí lo que es la muerte. La sensación de desprendimiento fue extraña, como si estuviera flotando, liviana, fuera del alcance de cualquier dolor. Podía ver mi cuerpo entre los restos del avión, los rostros de los pasajeros marcados por el pánico, algunos ya sin vida. El cielo estaba distinto, más opaco de lo normal, y todo a mi alrededor parecía moverse de una manera rara, como si estuviera en un espacio entre mundos. Algo me decía que no estaba completamente muerta, que aún no era el final. Fue entonces cuando lo vi. Jesús. Jamás imaginé que lo encontraría, pero allí estaba, irradiando una luz que no tenía comparación con nada que hubiera visto antes. Había algo en su mirada, una mezcla de paz profunda y una autoridad que no podía describir con palabras. Al verlo, sentí como si todo en mí se calmara, como si una herida invisible que llevaba mucho tiempo me fuera sanada en ese mismo instante. Fue en ese momento que él comenzó a mostrarme cosas que no podía ni imaginar. Un mundo invisible, un mundo que nadie puede ver, pero que está ahí, luchando por nuestras almas. Lo primero que sentí fue una paz indescriptible, como si todo el peso de la vida y sus preocupaciones hubieran desaparecido por completo. Jesús no dijo nada de inmediato, pero su presencia me envolvía de una manera que no tenía comparación. Era como si cada parte de mi ser, cada célula, estuviera alineada en armonía. Mientras él permanecía frente a mí, comencé a ver algo que no entendía al principio, pero que pronto supe que era real. Un mundo invisible. En ese espacio, entre lo terrenal y lo eterno, pude ver ángeles. No eran como los de las representaciones comunes. Eran seres de una belleza impresionante, con una luz que los rodeaba y una protección que irradiaba hacia los que tenían fe. Pero lo más extraño fue que, a medida que miraba más profundamente, también pude percibir algo oscuro. Sombras, criaturas sombrías que se deslizaban tratando de alejar a los que parecían más vulnerables. Parecía que estaba presenciando una batalla constante, una lucha invisible, pero feroz por las almas de la humanidad. A medida que los segundos se deslizaban, sentí como si todo lo que había creído sobre la vida y la muerte estuviera siendo desmantelado, como si el velo entre lo conocido y lo desconocido se levantara ante mis ojos. Fue entonces cuando Jesús comenzó a hablar. Su voz era firme, pero llena de compasión. «Esto no estaba destinado a suceder», dijo. No entendía a qué se refería, pero antes de poder formular una pregunta, él continuó. «Pero necesitas ver la verdad, porque tienes una misión que cumplir». Sentí una tremenda responsabilidad en sus palabras, algo que iba mucho más allá de cualquier tarea humana. Entonces, él me permitió ver el futuro, un futuro que me heló la sangre. Vi un mundo en caos, una humanidad enfrentando crisis económicas, guerras, desastres naturales sin precedentes, y lo que más me perturbó, una nueva orden mundial que usaba el miedo y la tecnología para controlar a las masas. Las iglesias, lo que quedaba de ellas, se vaciaban de poder, predicando mensajes cómodos y vacíos, sin la verdad que libera.
Lo que vi me dejó sin aliento. La imagen de un mundo fracturado, dividido y manipulado, con cada crisis sirviendo como un eslabón más en una cadena de eventos que se apoderaban de las almas de los inocentes. Vi cómo las personas se volvían esclavas del miedo, aceptando un sistema que parecía ofrecer seguridad, pero que en realidad las mantenía atrapadas, alejadas de la libertad que solo la verdad podía brindar. Vi cómo la sociedad se acondicionaba lentamente a un modelo de control, donde la autonomía y el pensamiento crítico eran reemplazados por una sumisión basada en la tecnología, en el miedo a lo desconocido y en promesas de un futuro falso. Las calles, que alguna vez fueron lugares de encuentro, ahora eran campos de batalla silenciosos, donde el enemigo se alimentaba de la desconfianza y la desesperación. Sentí un nudo en el estómago al ver la iglesia vacía, los templos llenos de gente, pero vacíos de propósito. La verdadera fe, esa que ilumina y transforma, se estaba desvaneciendo, reemplazada por rituales vacíos, oraciones sin corazón. Nadie parecía darse cuenta de que el verdadero enemigo estaba dentro, corriendo detrás de nuestra desconexión con Dios. Jesús, viéndome perdida en esas imágenes, me habló de nuevo. «Diles antes de que sea tarde», me dijo con una mirada llena de dolor. Su voz, a pesar de ser suave, estaba impregnada de una urgencia que jamás había escuchado. «Muchos no escucharán, no verán lo que has visto, pero aquellos que aún tienen discernimiento espiritual entenderán lo que está por venir. Estás aquí por una razón. El tiempo está corriendo». En ese instante sentí una sensación de pavor que no puedo describir. Algo dentro de mí sabía que lo que estaba a punto de ocurrir en la tierra sería devastador para quienes no estuvieran preparados. La decisión era clara, aunque aterradora. Un cambio debía suceder y era urgente. Sin embargo, como todo en ese lugar, la revelación no fue inmediata. En lugar de encontrarme con respuestas definitivas, sentí un llamado profundo, una responsabilidad que me quemaba por dentro. Fue entonces cuando sentí una sensación extraña, como si me estuvieran arrastrando de vuelta, como si algo me estuviera tirando, regresando a mi cuerpo de manera abrupta. La sensación de regresar a mi cuerpo fue nada menos que aterradora. Sentí como si todo mi ser estuviera siendo arrastrado violentamente de vuelta, como si estuviera siendo arrancada de un lugar que ahora sentía más real que el propio mundo físico. Abrí los ojos de golpe y lo primero que vi fueron las luces brillantes del hospital, el sonido constante de los monitores y el rostro asombrado de los médicos que me rodeaban. Estaba viva, pero no podía comprender cómo. Me miraban como si fuera un milagro, incapaces de explicar cómo podía estar allí después de haber sido declarada muerta, sin signos de vida, sin esperanza. El caos que había experimentado en la aeronave, el desprendimiento de mi alma, todo eso parecía lejano y casi irreal, pero al mismo tiempo todo era tan claro en mi mente. Sabía que lo que había vivido no era una ilusión, no era un sueño. Algo se había quebrado dentro de mí y ya no era la misma. Los médicos seguían intentando entender mi estado, pero yo solo podía pensar en lo que había visto, en lo que me habían mostrado. Las horas siguientes fueron confusas. El dolor físico era intenso, pero nada en comparación con la agitación interna que experimentaba. Tenía la sensación de que algo se estaba desarrollando, algo mucho mayor que cualquier experiencia personal. Traté de contarles a los demás lo que había sucedido, pero mis palabras fueron recibidas con incredulidad. Nadie podía creer lo que les decía. Incluso cuando intentaba explicar cómo había visto el futuro, cómo había visto la batalla espiritual entre el bien y el mal, solo conseguía miradas desconcertadas. Fue entonces cuando una de mis compañeras de vuelo, que había estado en el mismo accidente, se me acercó en el hospital. Estaba pálida, como si algo le hubiera quitado toda la energía.
Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y me susurró al oído: «Yo vi algo también». No estaba sola. No lo estaba, lo vi todo. No entendía al principio, pero entonces algo dentro de mí me dijo que lo que había experimentado no era solo mi revelación. Algo estaba sucediendo, algo que ninguno de nosotros podía comprender completamente, pero que de alguna manera nos unía en ese mismo propósito. Al principio, no quería creer que algo tan grande estuviera sucediendo. Había momentos en los que pensaba que lo que había vivido no era más que una alucinación provocada por el estrés y el trauma del accidente. Pero las palabras de mi compañera, junto con las imágenes que seguían grabadas en mi mente, me impedían ignorarlo. Aquello no era un simple sueño o una fantasía producto del dolor. Algo muy real estaba sucediendo. No podía dejar de pensar en todo lo que había presenciado. En las sombras, los ángeles luchando, las fuerzas invisibles que manipulaban las vidas de las personas y la advertencia urgente de Jesús: «Diles antes de que sea tarde». Había algo mucho más grande en juego, algo que trascendía nuestra comprensión humana. Me costaba aceptar que mi misión era comunicar aquello que había visto, algo que nadie más podía entender fácilmente, pero que era de vital importancia. Empecé a darme cuenta de que, aunque muchas personas iban a rechazar mi mensaje, otras sentirían que algo no estaba bien, como yo lo sentí. Pasaron unos días y, a pesar de que me encontraba en recuperación, la urgencia de la misión no me dejaba tranquila. Sentía como si cada minuto que pasaba sin hablar sobre lo que había vivido me estuviera alejando de mi propósito. Una noche, mientras oraba, sentí una presencia que me envolvía. No era visible, pero era tan palpable que me estremecí. Mi corazón latía rápidamente, y en ese momento escuché una voz clara, serena, pero cargada de poder. «Ha comenzado», dijo Jesús sin rodeos, con un tono grave que me hizo comprender la gravedad de lo que estaba por venir. Sentí una oleada de temor, pero también una profunda paz, como si, de alguna manera, supiera que tenía que cumplir con mi misión, sin importar los obstáculos. El futuro que había visto ya estaba en movimiento. Las piezas se estaban moviendo y no había vuelta atrás. La pregunta ahora era cuánto tiempo teníamos antes de que todo se desmoronara. El impacto de aquellas palabras me dejó muda por un momento. Ha comenzado. Sabía que aquello no era una advertencia vacía. Era una declaración de guerra, una que nos involucraba a todos. Algo dentro de mí entendió en ese preciso instante que el reloj ya había comenzado a contar, que lo que había visto en mi visión ya estaba tomando forma. Las crisis, los desastres, la manipulación de las masas. Todo lo que había presenciado en esa otra dimensión estaba comenzando a materializarse en el mundo real. Me sentí abrumada por la magnitud de lo que se avecinaba. A veces me despertaba en medio de la noche, sintiendo una presión en el pecho, como si el peso del futuro estuviera aplastándome. Miraba las noticias, observaba los cambios que ya comenzaban a suceder en la política y la economía, y sentía cómo todo parecía encajar en el plan que Jesús me había mostrado. La gente no entendía lo que estaba ocurriendo, pero el panorama se estaba oscureciendo lentamente. Un día, mientras estaba en una cafetería, me encontré con una mujer que, al escuchar una conversación que estaba teniendo con un amigo sobre el mundo actual, se acercó y comenzó a hablar conmigo. Ella me miró fijamente y, antes de que pudiera decir algo, me dijo: «Sé lo que está pasando. Yo también lo sé, aunque nadie me crea. Vi lo mismo que tú, vi la oscuridad». El miedo en su voz era palpable y me sentí identificada con ella, porque sabía exactamente lo que sentía. Le expliqué lo que había experimentado y, aunque no podía compartir todo con ella, su rostro reflejaba una comprensión que los demás no tenían.
Fue entonces cuando comprendí algo vital. No se trataba de convencer a todos, porque muchos simplemente no estarían preparados para escuchar. Se trataba de encontrar a aquellos que aún podían ver, a aquellos que, como yo, sentían que algo estaba profundamente mal en el mundo. Jesús me había mostrado la verdad, pero no todos podían verla. Había un grupo de personas, aunque pequeño, que podía percibir la realidad que estaba por delante, y con ellos debía compartir lo que sabía. A medida que pasaba el tiempo, mi vida comenzó a cambiar de maneras que no había anticipado. Los días se sentían más pesados, como si una sombra constante me siguiera a donde quiera que fuera. La gente comenzó a alejarse de mí. Tal vez por el temor de escuchar cosas que no podían comprender o por la incomodidad que generaba mi experiencia. Sin embargo, algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme, a seguir compartiendo mi mensaje, incluso si eso significaba perder amistades o ser vista como una persona extraña. Lo que había visto, lo que Jesús me había mostrado, no era algo que pudiera ignorar. La revelación era demasiado grande y urgente para ser ignorada. Sabía que había una batalla espiritual en curso y que las fuerzas oscuras estaban tomando ventaja mientras la mayoría de las personas vivía en la ignorancia, sin entender lo que estaba ocurriendo en las sombras. Cada vez que intentaba alertar a alguien, me encontraba con escepticismo o, peor aún, con burlas. Fue en medio de toda esta confusión y rechazo que me encontré con una joven mujer, una de las asistentes del hospital donde me trataba. Ella, al igual que yo, tenía una inquietud inexplicable, una sensación de que algo no estaba bien en el mundo. A menudo me preguntaba sobre mi experiencia y una tarde, mientras compartía mi testimonio con ella, comenzó a abrirse. Yo también lo vi. Me confesó en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. Vi cómo el mundo está siendo manipulado, vi el miedo que se está sembrando, pero no entiendo qué significa todo esto. Mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. Era como si, por fin, alguien me entendiera. Y aunque no sabía si su visión había sido igual a la mía, pude sentir que ella estaba en el mismo camino, buscando respuestas, deseando entender lo que realmente estaba sucediendo. Aquella joven me dio esperanza. Tal vez no era la única. Tal vez aún había tiempo para que las personas despertaran antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo pasaba rápidamente, y con él la sensación de urgencia crecía cada vez más. No solo veía la devastación de lo que estaba por venir, sino que también sentía la presión de no haber hecho suficiente. El día que escuché la palabra "comienza", algo dentro de mí se rompió. Ya no podía quedarme en silencio. De alguna manera, sabía que el propósito que Jesús me había dado requería más que solo compartir lo que había visto. Necesitaba advertir a la gente. Necesitaba que comprendieran la verdad que se escondía detrás de lo que parecían ser simples sucesos cotidianos. El enemigo ya estaba trabajando en las sombras y muchas personas, incluso aquellas que se consideraban espirituales, no tenían ni idea de la trampa en la que estaban cayendo. Las noticias de las catástrofes globales comenzaron a filtrarse en los medios, pero la mayoría las veía como eventos aislados, accidentes o simples coincidencias. Sin embargo, yo sabía que no era así. Todo formaba parte de un plan mayor, de algo que se estaba tejiendo en el fondo, algo mucho más grande y más siniestro de lo que la mayoría podría imaginar. La revelación que había recibido me había dejado marcada de una manera irreversible. Vi cómo los gobiernos, las grandes corporaciones, los sistemas de control mundial, todo estaba conectado, todo estaba siendo diseñado para manipular a las masas, para hacer que se sometieran a un nuevo orden. Y lo peor de todo era que muchos no iban a ver esto. Muchos iban a seguir viviendo como si todo estuviera bien, como si no hubiera nada de qué preocuparse. Aquello que había presenciado no era solo un futuro distante,
ya estaba tomando forma en el presente. Los avances tecnológicos, el uso de la inteligencia artificial, el control de la información, todo parecía estar orquestado para llevar a la humanidad por un camino de esclavitud espiritual. Las iglesias, vacías de poder, ya no predicaban la verdad. Solo ofrecían consuelo y promesas vacías. Aquello me aterraba porque sabía que la humanidad estaba siendo preparada para aceptar este nuevo sistema sin siquiera darse cuenta. Pero había algo en mi corazón que me impulsaba a seguir, a no rendirme, a hablar, aunque nadie me creyera. El tiempo se agotaba y mi misión solo había comenzado. A medida que mi determinación crecía, también lo hacía la resistencia. Cada vez que hablaba con más personas sobre lo que había visto, muchos se alejaban, algunos me llamaban loca, otros simplemente me ignoraban. Pero entonces, en medio de todo ese rechazo, comencé a ver algo inesperado. Algunas personas se acercaban, no con la intención de juzgarme, sino con una mirada curiosa, como si en lo profundo de su ser sintieran que lo que estaba diciendo resonaba con algo dentro de ellas. Cada vez que uno de esos encuentros ocurría, mi fe se fortalecía. Sabía que, aunque eran pocos, había almas dispuestas a escuchar, a entender. No estaba sola en este camino, aunque a veces lo sintiera así. En cada conversación, trataba de transmitir lo que había visto con la mayor claridad posible, sin adornos ni exageraciones. No se trataba de una historia fantástica, sino de una advertencia urgente. El enemigo estaba trabajando incansablemente para sembrar el miedo, el engaño y la desesperación, y muchos caían sin saberlo, sin darse cuenta de que su fe estaba siendo atacada a cada paso. Una tarde, después de un largo día de trabajo, me retiré a mi habitación y me arrodillé para orar, como lo había estado haciendo cada noche desde el accidente. Sentía que mis oraciones no eran suficientes, que necesitaba algo más, algo que me diera fuerza para seguir adelante. En ese momento, escuché una voz, la misma que había escuchado durante mi experiencia en el más allá, clara y serena. Lo que has visto es cierto. El tiempo ha comenzado, y aquellos que se aferren a la verdad sobrevivirán. No temas, porque yo estaré contigo. La paz que sentí en ese momento fue tan profunda que por un segundo todo el miedo y la incertidumbre desaparecieron. Sabía que no estaba sola en esto. Había una razón más grande por la que había vuelto. Mi misión no solo era advertir, sino también preparar a otros para lo que se avecinaba. La guerra espiritual que había presenciado no era solo un espectáculo lejano, era una batalla constante, y era crucial que las almas se prepararan. Con el paso de los días, algo en mí comenzó a cambiar profundamente. A pesar de la resistencia externa, mi determinación se volvía más firme. La revelación que había recibido ya no era solo un mensaje de advertencia, sino también de esperanza. Había entendido que, aunque el mundo estuviera cambiando rápidamente y las fuerzas oscuras estuvieran avanzando, la luz de la verdad era más poderosa que cualquier sombra. Había algo en mi corazón que me decía que, a pesar de las dificultades, debía seguir adelante. Sabía que mi misión no era solo evitar que las personas cayeran en el engaño, sino también guiarlas hacia la verdad y la salvación que solo se encontraba en Jesús. La paz que sentí en mi oración me dio la fuerza que necesitaba para seguir. Sentí que la batalla espiritual no era solo algo que había presenciado, estaba ocurriendo en cada momento, en cada decisión que tomábamos, en cada palabra que pronunciábamos. Una noche, mientras caminaba por el parque cercano a mi casa, me encontré con un grupo de jóvenes que estaban sentados en una banca. Parecían estar discutiendo sobre temas filosóficos, pero había algo en su conversación que me llamó la atención. Hablaban sobre la desconexión que sentían con la religión tradicional, sobre cómo ya no creían en nada, pero al mismo tiempo sentían que había algo más grande, algo que no podían explicar.
Me acerqué a ellos y les compartí mi experiencia. Al principio dudaron, pero pronto uno de ellos, con una mirada inquisitiva, me preguntó: ¿cómo puedes estar tan segura de lo que viste? ¿Y cómo sabes que lo que nos dices es cierto? Fue entonces cuando comprendí que mi respuesta no debía ser solo lógica. No podía demostrarles nada con hechos concretos, pero podía transmitirles la verdad a través de lo que sentía en mi alma. Les hablé de la paz que había experimentado en mi encuentro con Jesús, de la certeza de que Él estaba conmigo y que su amor y autoridad eran más grandes que cualquier miedo. Vi sus rostros cambiar, algunos con escepticismo, pero otros con una chispa de curiosidad que, aunque pequeña, era suficiente para darme esperanza. Pasaron semanas y las noticias del mundo seguían siendo inquietantes. Los desastres naturales, las crisis económicas, las tensiones políticas, todo parecía avanzar sin cesar, como si una fuerza invisible estuviera empujando al mundo hacia el abismo. A medida que observaba estos eventos, sentía la pesada carga de saber lo que venía. Mi misión se volvía cada vez más urgente, pero también me encontraba con una gran cantidad de personas que, al igual que yo, estaban sintiendo que algo no estaba bien, aunque no sabían exactamente qué era. Algunos comenzaban a escuchar mis advertencias, pero otros, aquellos que aún vivían en la negación, continuaban con sus vidas como si nada estuviera por cambiar. El temor me invadía en esos momentos, porque entendía que no había mucho tiempo. La batalla espiritual que había presenciado estaba ganando terreno, y muchos seguían ciegos, sin comprender las implicaciones de sus elecciones. Una tarde, mientras estaba en una pequeña iglesia, me encontré con un anciano que, al verme, se acercó lentamente y me susurró al oído: «Tú sabes lo que está pasando, ¿verdad?». Me miró con unos ojos profundos, llenos de sabiduría y dolor. No dijo más, pero en ese momento entendí que, a pesar del rechazo que experimentaba, había otros como yo, otras personas que, aunque no lo dijeran abiertamente, sabían que algo estaba en marcha. El anciano me habló brevemente de su experiencia en tiempos de guerra, de cómo había sido testigo de lo mismo, de cómo los señales se manifestaban antes de grandes cataclismos. Me dijo que la humanidad siempre había tenido advertencias, pero que generalmente la gente no las escuchaba. «No te rindas», me dijo antes de irse. «Al final, el remanente escuchará». Esas palabras, aunque sencillas, me dieron fuerzas para seguir. Mi misión no era convencer a todos, sino hacer que aquellos que pudieran ver se despertaran a la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Con el tiempo, algo comenzó a suceder dentro de mí. Empecé a sentir una sensación de desmoronamiento interno, como si la verdad que había presenciado, a pesar de su claridad, me estuviera arrastrando hacia una oscuridad de la cual no podía escapar. El peso de la misión que Jesús me había encomendado era grande, pero lo que más me inquietaba era la creciente sensación de que muchos de los que amaba estaban caminando ciegos hacia una perdición de la que no podían escapar. A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo estaba por ocurrir. Mis oraciones se volvían más intensas y mi relación con Dios se profundizaba. Le pedía constantemente fuerzas para no rendirme, para no caer en el temor que me acechaba. Recordaba lo que había visto, lo que había experimentado en esos minutos en los que estuve muerta, pero, a pesar de todo, me sentía atrapada en la realidad de un mundo que no estaba preparado para escuchar. Un día, mientras me encontraba en una reunión de amigos, uno de ellos, un antiguo compañero de vuelo, me confesó que mientras estuvo inconsciente tras un accidente menor en su vida, había tenido una visión muy similar a la mía. Sus palabras me helaron el cuerpo. Describió un mundo oscuro, con presencias extrañas que lo rodeaban, y cómo algo le susurraba al oído, intentando persuadirlo de que la salvación no era más que una ilusión. Él había sentido que algo muy grande se avecinaba,
pero no sabía cómo comunicarlo. Aquel hombre, que siempre había sido escéptico sobre las cuestiones espirituales, ahora compartía una experiencia que coincidía casi exactamente con la mía. No pude evitar sentir un estremecimiento profundo. Esto me confirmaba que lo que había presenciado no solo era una experiencia aislada. Había más personas que, de alguna manera, habían sido tocadas por esa verdad oscura que acechaba el mundo. El enemigo estaba trabajando más duro que nunca, y no era solo a través de las grandes noticias o eventos mundiales. Estaba en cada rincón, tratando de silenciar a aquellos que, como nosotros, estaban despertando a la realidad de lo que se avecinaba. En las semanas siguientes empecé a sentir que la carga de lo que había visto se volvía aún más pesada. La visión de los desastres que Jesús me había mostrado no se desvaneció. Al contrario, sentía que cada vez que los veía en las noticias, era como si estuviera viendo los fragmentos de una película predecible. Las crisis, las guerras, los disturbios sociales, todo parecía ser parte de un guión que ya estaba escrito. La parte más aterradora era ver cómo la humanidad se adaptaba a todo esto, como si estuvieran aceptando el caos sin cuestionarlo, como si no supieran que todo esto tenía un propósito detrás, algo que estaba destinado a destruir lo que quedaba de la verdadera esencia humana. Cada vez que veía a una iglesia vacía o a un predicador hablando de paz y prosperidad sin la presencia de Dios, mi corazón se rompía un poco más. No solo era el futuro el que me preocupaba, sino también el presente, la apatía espiritual que se estaba apoderando de la gente. Una noche, mientras oraba, escuché nuevamente la voz de Jesús, esta vez más firme. El tiempo ha comenzado. No te preocupes por aquellos que no entienden, pero haz lo que puedas. La verdad se revelará y los que se preparen serán libres. Estas palabras me golpearon como una ola y entendí que el tiempo no era solo algo que estaba por llegar, sino que ya estaba aquí. No era solo un futuro distante el que debía temer, sino la creciente indiferencia que veía a mi alrededor. La gente estaba cayendo en el engaño, y lo peor era que muchos ni siquiera lo sabían. Recordé lo que Jesús me había dicho en aquel encuentro. Diles antes de que sea demasiado tarde. Mi misión ahora era más clara que nunca. Advertir a todos, a quien pudiera escuchar, antes de que las sombras se extendieran por completo. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, también lo hacía la desesperación. ¿Cuántos escucharían? ¿Cuántos realmente cambiarían antes de que fuera demasiado tarde? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y eventos que parecían cada vez más incomprensibles. La sensación de que algo grande se estaba gestando me perseguía todo el tiempo. Los pequeños detalles del día a día adquirían un nuevo significado, como si cada conversación, cada situación, estuviera conectada de alguna forma con el destino global. A veces me encontraba mirando a la gente a mi alrededor, preguntándome si alguno de ellos sospechaba lo que yo había visto, si alguno tenía la misma sensación extraña de que el reloj estaba corriendo, que el tiempo estaba por agotarse. Sin embargo, en muchas ocasiones me sentía totalmente sola en mi lucha, como si el peso de la verdad fuera demasiado grande para ser comprendido por aquellos que aún vivían en la superficialidad de sus vidas cotidianas. La sociedad estaba siendo modelada para aceptar un sistema de control, de manipulación, y a medida que lo veía, me preguntaba si alguna vez podría despertar a suficientes personas para que la verdad fuera escuchada. La mayoría continuaba buscando soluciones temporales, pensando que el futuro podría ser solucionado con pequeñas reformas o cambios en el sistema. Pero yo sabía que el problema era mucho más profundo, más oscuro. Una noche, mientras oraba en silencio en mi habitación, me sentí invadida por una paz extraña. Algo dentro de mí sabía que el tiempo que me quedaba para preparar a los demás era cada vez más corto.
No sabía cómo ni de qué forma, pero sabía que no podía rendirme. Sabía que mi misión era mucho más grande que lo que cualquier ser humano podría entender. Quizás no sería capaz de convencer a todos, pero aún quedaba un remanente que escucharía. Aquellos que aún pudieran discernir la verdad, aquellos que pudieran ver más allá de lo que se les mostraba, serían los que resistirían lo que estaba por venir. Jesús me había dado una misión, y aunque a veces dudaba, sentía en mi corazón que Él estaba conmigo, guiándome, dándome fuerzas para seguir adelante. El tiempo ha comenzado, me repetí en silencio, sabiendo que no había vuelta atrás. La revelación que había recibido era una carga y una bendición al mismo tiempo. Sabía que el futuro de la humanidad dependía de aquellos que aún pudieran escuchar y comprender. El tiempo pasó rápidamente y cada día se hacía más difícil ignorar la creciente sensación de urgencia. Las crisis que había visto en mi visión comenzaban a manifestarse con fuerza, y aunque no siempre era evidente para todos, yo sentía que algo enorme se estaba cocinando tras las sombras. La gente seguía adelante con sus vidas, algunos ignorando las señales, otros simplemente resignándose al caos, pero yo no podía quedarme callada. Ya no era solo una cuestión de compartir una experiencia sobrenatural, sino de un llamado interno que no podía dejar de escuchar. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente: díselo antes de que sea demasiado tarde. Había momentos en los que pensaba que era una misión imposible, que no lograría cambiar nada. Pero luego recordaba a aquellos que se habían acercado a mí, que aún con dudas, con miedo, estaban comenzando a cuestionar lo que veían en el mundo. No podía rendirme. Una tarde, al regresar de un vuelo, me encontré con un mensaje de texto en mi teléfono. Era de mi compañera de vuelo, aquella que había tenido una visión parecida a la mía. «Rosa, tengo que hablar contigo», decía el mensaje. Nos encontramos en un café poco después. Su rostro estaba pálido, como si estuviera más asustada que nunca. Me confesó que, en sus últimos vuelos, algo la había perturbado profundamente. Sentía que algo oscuro la estaba siguiendo, que las fuerzas de ese otro mundo al que habíamos sido expuestas no se habían ido. Había comenzado a tener pesadillas recurrentes y sentía una presencia extraña que no podía explicar. Me dijo que, después de lo que había visto, ahora sentía la necesidad urgente de encontrar respuestas. De alguna manera, sentía que se había formado una conexión entre nosotros, como si nuestra experiencia compartida nos hubiera dejado una marca imborrable. Cuando le hablé de lo que Jesús me había mostrado, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo ignorarlo más», dijo. «Sé que todo esto es real. Tengo miedo, pero también sé que debemos hacer algo». En ese momento, supe que no estaba sola en esto, que había más personas dispuestas a buscar la verdad. Pero también entendí que el miedo que sentía mi amiga era el mismo que muchos otros estaban experimentando, aunque no todos lo reconocieran. La oscuridad se había extendido y estaba claro que no todos sobrevivirían si no despertaban a la verdad. Las semanas siguientes fueron intensas. Mi compañera y yo comenzamos a hablar más sobre lo que habíamos vivido, sobre las señales que comenzábamos a ver y las conexiones entre todo lo que habíamos experimentado. Comenzamos a compartir nuestras vivencias con otros, y aunque muchas personas nos miraban con incredulidad o incluso nos evitaban, había algunas que se acercaban, como si algo las hubiera atraído hacia nosotros. A menudo, los que escuchaban nuestras historias tenían miedo, pero había una parte de ellos que sabía, en lo más profundo, que lo que estábamos diciendo era cierto. Aunque el mundo seguía su curso, cada vez más personas se sentían inquietas, buscando respuestas en lugares donde antes no las buscaban. Mi misión, que una vez me había parecido tan abrumadora, ahora se sentía más clara. Era una misión de supervivencia espiritual,
una misión para preparar a las almas antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, después de una intensa conversación con una mujer que había estado en busca de respuestas durante años, me sentí más convencida que nunca de que lo que Jesús me había mostrado no era solo para mí, sino para todos. Ella me preguntó con voz temblorosa: ¿cómo sabemos si estamos a salvo? ¿Cómo podemos estar seguros de que no seremos arrastrados por el miedo y el engaño? Fue una pregunta difícil de responder, porque aunque tenía la certeza de lo que debía hacer, las respuestas no eran fáciles ni simples. Le hablé sobre la importancia de la fe, de la conexión con Dios y de la necesidad de estar alertas. Le conté sobre la batalla espiritual que presencié y cómo la oscuridad estaba cada vez más cerca. No hay tiempo que perder, le dije. La única forma de resistir es aferrarse a la verdad y buscar a Dios con todo el corazón antes de que el enemigo nos arrastre a la confusión total. Las palabras de esa mujer quedaron grabadas en mi mente. ¿Y si es demasiado tarde? No pude responderle de inmediato. En mi corazón sabía que la única respuesta verdadera era que no había tiempo que perder, que el engaño ya estaba en marcha y que muchos no estarían preparados. A medida que el tiempo avanzaba, la sensación de que todo estaba en un punto de no retorno se hacía más fuerte. Cada día que pasaba sentía que el reloj corría más rápido y el peso de la misión que me había sido encomendada aumentaba. Lo que antes había sido una revelación personal, ahora se había convertido en un llamado urgente que no podía ignorar. El mundo que había visto, la batalla que había presenciado, estaba sucediendo ante nuestros ojos, aunque muchos aún no pudieran ver los hilos invisibles que controlaban todo. Jesús me había mostrado el futuro, pero lo más aterrador de todo no era lo que estaba por venir, sino la indiferencia con la que la mayoría lo enfrentaba. La gente no estaba preparada para lo que se avecinaba, y el miedo era la herramienta más poderosa del enemigo. Sabía que debía seguir adelante, que debía advertir a los demás, pero había momentos en los que la soledad y la duda me envolvían, como si todo lo que estaba haciendo no tuviera ningún impacto. Sin embargo, algo dentro de mí me seguía impulsando. Sabía que, aunque fuera solo una pequeña chispa en la oscuridad, debía seguir. Finalmente, una noche, mientras oraba con todas mis fuerzas, recibí una respuesta clara y definitiva de Jesús. «Ha comenzado», me dijo, con una calma y una firmeza que me atravesaron el alma. «El tiempo de los engaños ya está aquí. Lo que has visto es real, y aquellos que se preparen serán los que se salven. No pierdas más tiempo, Rosa. La verdad será revelada, pero solo aquellos que busquen en el corazón, con fe y determinación, podrán resistir». Con esas palabras sentí una paz profunda, pero también una creciente sensación de urgencia. Sabía que ya no había más tiempo para esperar. El momento de actuar era ahora. La verdad debía ser compartida, sin importar las dificultades o el rechazo. El enemigo estaba haciendo su jugada y el tiempo se estaba agotando. Decidí que no podía quedarme callada. Mi misión era clara, y aunque sabía que muchos no entenderían, seguiría adelante con la certeza de que aquellos que aún pudieran ver, escucharían el llamado antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, mientras escribo estas palabras, el mundo sigue su curso, pero la verdad que viví me persigue cada día. No sé cuánto tiempo me queda, ni cuántos escucharán el mensaje que he recibido. Lo único que sé es que ya no hay más tiempo para ignorar las señales. Lo que he vivido, lo que he visto, no es solo una historia personal, es una advertencia para todos nosotros. El enemigo ya está trabajando y cada día que pasa es un día más cerca de un futuro que muchos no están preparados para enfrentar. Pero aquellos que aún puedan discernir la verdad, aquellos que aún puedan ver más allá del miedo y la confusión, encontrarán la libertad en la luz. La decisión es nuestra. El tiempo se está agotando
y no hay vuelta atrás. Mi misión continúa y seguiré adelante, buscando a aquellos que como yo puedan ver lo que está por venir. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque sé que la verdad es lo único que puede salvarnos de lo que está por llegar. Bueno, eso es todo lo que tengo para contar sobre mi experiencia. Es difícil poner en palabras todo lo que viví, pero siento que tenía que compartirlo con ustedes, por si alguien más ha vivido algo similar o simplemente tiene dudas. Si te resuena lo que he contado, o si ya has tenido alguna experiencia parecida, me encantaría saberlo. Estamos viviendo tiempos extraños, y tal vez todos tengamos algo que aprender unos de otros. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte para estar al tanto de más historias y reflexiones. También, si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu propia experiencia, no dudes en dejar un comentario abajo. Nos necesitamos unos a otros más que nunca. Que Dios los bendiga y que podamos encontrar la verdad que tanto buscamos antes de que sea demasiado tarde.